noches a todos. En esta charla vamos a compartir una reflexión profunda respecto a lo que son los valores. Los valores de la persona y los valores del ser. El tema de los valores en el camino del autoconocimiento, en el proceso interior, es en la época en la que nos encontramos, y en el momento histórico en el que nos encontramos y en este presente, es un condicionante altamente efectivo para desviarnos del camino. Porque dependiendo de lo que le damos valor, justamente es hacia donde va nuestra atención. Estamos en una era donde la frivolidad de los valores aparentes son muy atractivos, tienen mucha llegada y hasta son políticamente correctos. Es extraño aquel que no practique los valores aparentes o los valores de la apariencia. Entonces, los valores de la persona, de la personalidad, los valores del ego y los valores del ser, de la esencia, que ya vamos a ver cuáles son, ¿sí? Necesitan de nuestra atención. Necesitamos hacer una reflexión al respecto y de eso va la charla de hoy. Se supone que hemos sido educados para un fin, que nuestro estudio y nuestro oficio nos iba a llevar a, bueno, subsistir en esta realidad, lo cual es cierto. Es una práctica que te permite eso. El asunto está en que a través de la cultura empezamos a valorarnos y a valorar a los demás por lo que hacen y no por lo que son. Y esto está muy arraigado en el inconsciente colectivo. Es muy fácil conectar con esta información. De hecho, hasta lo hacemos de forma automática. Valoramos a los demás por lo que pueden ofrecer, por lo que se supone que hacen, y dependiendo de lo que hagan, el atractivo de lo que hagan, la jactación de la actividad que alguien realice, determina si es una persona aceptable, una persona buena inclusive. Pero la reflexión de hoy va en comprender que aunque esos valores aparentes den una buena sensación, incluso una sensación agradable, están vacíos. Porque ¿qué pasó? El valor de lo aparente nos lleva hacia el afuera. Es un mecanismo de ir hacia afuera, de ir en una búsqueda hacia el exterior, inclusive de tener la creencia o cultivar la creencia de que el crecimiento es hacia afuera, cuando en realidad el crecimiento es hacia adentro. Y por eso hoy le doy en esta charla este espacio a esta reflexión, porque en automático nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra conducta nos lleva hacia el afuera. Lo que necesito está afuera. La felicidad está afuera. ¿Bien? Entonces, a grandes rasgos, nuestro juicio, ¿sí?, determina quién vale y quién no. Y lo mismo lo hacemos en nuestro interior. Dependiendo de lo que yo haga, produzca, determina mi estatus, determina mi estado como persona. Esto le pasa, de hecho, en la juventud, en especial en una edad en la cual se supone que deberíamos de saber lo que vamos a hacer. Cuando tenemos que elegir una carrera, un oficio, pues ahí está implícito todo esto, está en juego todo esto. No vamos a hacer lo que queremos. La tendencia es no elegir lo que queremos hacer, es elegir entre lo que hay. Y ese lo que hay, esas cosas que ya están impuestas, tienen un valor que lo ha determinado la cultura, no yo.
Entonces ahí se valora la superficialidad. La persona no se valora, se valora esa aparente comodidad. Entonces, por ejemplo, si entre muchas carreras que tengo que elegir, pues está la de abogado, está la de mecánico, está la de, yo qué sé, dentista, etcétera, lo más probable, y en especial en la cultura en la que vivimos, elijamos una en la cual se nos haya contado que se supone que nos va a ir mejor en la vida. Y eso es suficiente para olvidarnos de nosotros mismos. Es un mecanismo inmediato, está muy instalado en nuestra sociedad y es por eso que a muchas personas le ha llevado mucho tiempo encontrarse consigo mismo, porque ya está funcionando esto de los valores aparentes. Para dejar en claro algunas cosas, enorgullecerme de mí mismo, ¿sí? El reconocimiento de los demás hacia mí sobre lo que hago, cómo me desempeño, incluso mostrar lo que hago, es muy gratificante. Bien, no lo vamos a juzgar como bueno o malo, pero hacer eso, mostrar lo que hago y sentirme orgulloso de eso, es muy gratificante, pero que hay que desmitificar algo, que es que eso no es la felicidad. Es gratificante, pero no es la felicidad. El asunto de la cultura moderna es que se supone que los valores que ya están instalados en la sociedad, que los caminos hacia el crecimiento exterior que lo brinda la sociedad, se supone que nos rescatan de muchas cosas, entre ellas el sufrimiento, ¿sí? La seguridad. Se supone que eso nos brinda seguridad, nos va a brindar seguridad, que nos va a rescatar de algún tipo de castigo si no lo cumplimos. Y que también, en última instancia, se supone que nos va a mantener en un estado de felicidad. Bueno, lamentablemente todo esto es un producto que se ha vendido muy bien y que incluso hoy en día lo seguimos comprando. Entonces, lo que recalco aquí es que esta práctica te quita del presente, te hace temer el futuro y te ata a una realidad limitada donde tu bienestar no está implícita en la ecuación. Tu estado interior equilibrado no es parte de la ecuación. Y lamentablemente eso genera sufrimiento. Es como si no nos tuviera en cuenta. El trabajo, la economía, no tiene en cuenta a la persona, al ser, al bienestar inclusive, aunque se jacten de ir por ahí. Y por supuesto que de alguna manera nos sentimos excluidos, como que si no se preocuparan por nosotros. Y nos hemos acostumbrado a vivir así. Por eso le llamo costumbre. Ya es parte de nuestra cultura. Entonces, todo lo de mm, todo lo que nos saque hacia afuera y que inclusive nos genere placer, es un placer del ego. El ego busca esa gratificación del éxito monetario, del éxito social, de escalar en el estrato social, en ser reconocido por mis capacidades y mi inteligencia, incluso por mis facilidades materiales. Bien, así se ha planteado esta sociedad y recuerden que ya hemos hablado de un poco la complejidad de cómo es que el ego, la conciencia ha de tomar el mando, pero que el ego nos lleva inclusive y nos arrastra a procesos involutivos. Entonces, para mí es clave comprender los valores del ser porque son los que nos rescatan de los valores aparentes y nos vuelven más reales. Los valores del ser nos vuelven reales. Entonces, en una reflexión profunda,
aquellos que lamentablemente han escogido el camino del drama, de la materialidad y desde la perspectiva del ego y desde la apariencia, viven una irrealidad. El asunto aquí sería hilar fino en cómo a nosotros nos afecta esto, porque vivimos en este momento histórico, en este presente, y esto es lo que hay. Hasta nuestros más allegados, padres, hermanos, amigos, están involucrados en esto y no solo eso, sino que su opinión y su juicio está también limitado por esta condición de a qué es lo que le dan valor. Personalmente siento que sería necesario un proceso de reeducación al respecto. El ego, en gran medida, es quien determina, lamentablemente, qué es lo que le estimula y en consecuencia eso que lo estimula va a tener un valor. Hoy en día es normal y muy gratificante, de alguna manera u otra, ya está inculcado en el inconsciente colectivo que el dinero da la felicidad. Gran parte de nuestro tiempo de vida lo estamos gastando en ganar dinero y le hemos dado un valor a ese símbolo con la esperanza de que de que mientras más lo cultivemos, más nos acerca a la felicidad. El dinero en sí es un facilitador, por supuesto, facilita muchas cosas, pero en el inconsciente colectivo ya está inculcado que el dinero lo es todo, que el dinero manda, y lamentablemente la sociedad a nuestro alrededor hace uso y abuso de esta práctica. De allí la corrupción, de allí el exceso, la búsqueda de poder inclusive. Y el asunto aquí es reflexionar en cómo nos afecta eso a nosotros. Le damos la misma importancia. Entonces, todo lo que es aparente es hacia el ego. Toda la gratificación del orgullo de mostrar lo que soy y lo que se supone que puedo llegar a ser es una gratificación superficial, no es la felicidad. Bien, ahora, esos son los valores de la persona, de la persona cultivada, la persona culturalmente formada en la sociedad actual. Y luego están los valores inamovibles del ser, que son de toda la vida, de toda la existencia. Y tienen gran diferencia, porque los valores del ser no se ven en las apariencias. Los valores del ser, ante los ojos del ego, no nos brindan aspecto de grandeza. Hasta casi ni se notan cuando una persona practica los valores del ser. Pero curiosamente, y esto se ha comprobado, que los valores del ser sí determinan si una persona realmente es feliz. Más allá de su condición monetaria, más allá de su condición social, los valores del ser sí determinan si una persona es realmente feliz. Por supuesto que una persona que ya comprende y practica los valores del ser tiene una madurez interior, una madurez espiritual. Ya no se deja seducir por las ambiciones del ego. Las conoce, incluso las ha practicado, pero las ha trascendido. ¿Cómo se practican los valores del ser? ¿Qué me brinda practicar los valores del ser? Hay algo en lo cual tenemos que reflexionar y es que muchas cosas de las que nos han contado, hemos creído y nos contamos actualmente, en la verdadera realidad no tienen esa forma. Por ejemplo, uno cree, o por lo menos el inconsciente colectivo dicta, que la felicidad es, alegría, reírse, muchos colores, en vez de caminar, ir danzando en la vida, cuando en realidad la felicidad interior es calma, tranquilidad, paciencia y paz. La paciencia, la tolerancia, la humildad, la generosidad, la voluntad, el autocontrol y el discernimiento, la paciencia, la tolerancia, la humildad,
la generosidad, la voluntad, el autocontrol y el discernimiento son prácticas de los valores del ser. Humildad para vivir en una fluida conformidad. Lamentablemente aquí tengo que exponer que el supuesto coaching o conocimiento positivista, conocimiento positivo de levántate temprano cada mañana, esfuérzate el doble y si puedes, esfuérzate el triple y fórmate por aquí, fórmate por acá, por allá, de esto y de aquello, porque mientras más herramientas tengas, tú serás mejor persona y tú, mientras te levantes más temprano y comas almendras en la mañana, serás más inteligente y más productivo. Todo ese pensamiento positivista descartado. No funciona, porque ¿hacia dónde me lleva? Hacia un lugar fantasioso, hacia un pensamiento mágico que no existe, que se supone que me va a llevar a tener más cosas, a no conformarme solamente con la situación en la cual ya me encuentro, sino que se supone que yo tengo el poder de cambiarlo todo y solo por gusto no lo estoy haciendo. Soy pobre porque elijo ser pobre. Y esto es una falacia muy profunda. Ese conocimiento positivista lo descarto, porque ¿qué me dice la humildad? Practicar la humildad para vivir en una fluida conformidad, fluida conformidad. El pensamiento positivista no toma a la conformidad como algo propio del humano. Lo toma como algo, como una carencia. Pero justamente la fluida conformidad es lo que me trae al presente. Valorar lo que ya tengo. Valorar lo que ya tengo me trae al presente. Si no estoy prestándole atención a lo que tengo, quiere decir que le estoy prestando atención a lo que no tengo. En consecuencia, no estoy aquí. Estoy allá. Voluntad para afrontar situaciones que otros no se animan a afrontar. Capacidad de desprendimiento. La voluntad no es solo esta aparente fuerza que nos levanta todas las mañanas y venga que me llevo el mundo por delante y que yo puedo y que lo voy a concretar, sino que es una fuerza estimuladora. Nos da capacidades, es decir, nos brinda la oportunidad de superar supuestamente mis límites, mis limitaciones. Pero contrario al valor de lo aparente, de las apariencias, la voluntad me da la capacidad de desprendimiento, que quiere decir el no apego. El no apego a las historias que yo me cuento, el no apego a lo que se supone que me han impuesto que tengo que hacer. Autocontrol, la capacidad de controlar mis impulsos y gestionar mis acciones. Autocontrol, capacidad de controlar mis impulsos y gestionar mis acciones. Verán, el ego tiende a aparentar estos valores. Los adultos, perdón, los niños con cuerpos de adultos que han creado a lo largo de su vida un adulto sofisticado que se dedica más inconscientemente a tapar sus heridas y sus carencias que a exponerlas. ¿Sí? El adulto moderno se ha educado en la capacidad de no mostrarse vulnerable. Entonces, allí hay ego y el ego tiende a aparentar valores. Por ejemplo, alguien que tiene mucha responsabilidad, alguien que supongamos un alto empresario, inmediatamente toma un personaje, un formato, una forma de vestirse y una forma de hablar. Se supone que es una persona, según los valores falsos, los valores vacíos, una persona capaz. Y una persona capaz no muestra debilidad. Se supone que lo sabe todo, se supone que es muy inteligente, se supone que es humilde, se supone que todo lo que ha conseguido lo ha hecho a través de su voluntad y lamentablemente no es ni humilde, no tiene voluntad y tampoco tiene inteligencia. Simplemente los está aparentando. Esto lo podemos ver en, en algunos estratos de la sociedad, como por ejemplo los políticos.
la base de ese personaje es aparentar, por eso sus promesas jamás se cumplen, porque no saben cómo concretarlas, porque ni siquiera las han concretado consigo mismos, se han olvidado de sí mismos. Luego, por ejemplo, estos supermagnates de la tecnología moderna o de estos genios del Olimpo que vienen con sus capacidades sobrehumanas para cambiar supuestamente el estilo de vida de nosotros a través de la tecnología, ellos no son inteligentes. Que hayan hecho negocio con la tecnología no los vuelve inteligentes. Pero como lo aparentan y como se venden como un producto muy aceptado por el público, muy deseado inclusive, se supone que son nuestros guías, se supone que son la élite. Falso. La verdadera élite de esta sociedad son los individuos que se han comprometido consigo mismos. Son aquellas personas humildes que simplemente han comprendido o han descubierto la alquimia, por ejemplo, de hacer que los problemas no sean un problema. Han comprendido que hay eventos que producen dolor, pero que el sufrimiento es una elección. A mí me pueden pasar cosas difíciles, pero literalmente yo tengo el poder de elegir si eso que me ha pasado me va a hacer sufrir. Así que lamentablemente estamos rodeados de un sistema, una cultura y una sociedad que nos saca de nosotros mismos y nos lleva hacia una afuera, donde supuestamente nosotros somos capaces, siguiendo un patrón determinado, siguiendo una vida prefabricada, pues ser excelentes humanos. Quienes se dedican demasiado a lo externo no tendrán tiempo ni interés por el crecimiento interior. En la forma en cómo está planteada nuestra sociedad, la pirámide social en la cual habitamos, es adrede que está todo diseñado para que nosotros solo cubramos nuestras necesidades básicas y eso, es decir, mantenernos en un estado de supervivencia, que a pesar de nuestras grandes capacidades de crecer, no es suficiente. Ese es el mensaje que nos da la sociedad. Tú no eres suficiente, así que tienes que hacer más. ¿Qué pasa cuando los estímulos externos nos mantienen en un estado ocupado? No nos da tiempo y no nos despierta interés en trabajar en nosotros mismos. Y eso es algo grave. Y personalmente es algo que está puesto allí a propósito. Hay intereses que no quieren que nosotros trabajemos en nuestro interior, porque somos más serviciales si trabajamos para el exterior. Pero por fortuna hemos comprendido que lo que sea que nos brinde el exterior no es ni la felicidad y no es nuestra integración. Voy a dar un último punto que me parece muy importante en los valores de la apariencia. Darle valor a las apariencias es un mecanismo directo de generar defectos psicológicos, egos. Y recuerden que nosotros estamos habitando una dinámica que ya le hemos explicado en charlas anteriores y que se supone que nuestra tarea, nuestra labor, al ingresar de nuevo a la rueda de samsara, es eliminar defectos psicológicos, de yoes, egos. Pero estamos en un punto en el cual tenemos la capacidad de generar más defectos psicológicos, más ego, y la práctica de darle valor a las cosas aparentes es una forma, una vía directa, y por eso es que se nos ha educado de esa manera, a propósito, para que nos enredemos más en nosotros mismos, para que creamos cosas que no son, en fin, expandir el ego y no la conciencia. Expandir el ego y no la conciencia. Y otro punto muy importante, que es una frase en sí que me gusta mucho, es muy cortita, es muy simplista, que dice: cuando somos obligados a hacer algo, no vivimos el proceso,
del para qué hacemos ese algo. Cuando somos obligados a hacer algo, no vivimos el proceso del para qué hacemos ese algo. Y muy profundamente lo que hacemos es, cuando somos obligados a hacer ese algo, lo hacemos por miedo al castigo. El miedo al castigo es la razón por la cual nosotros hacemos cosas que no nos gustan. Nos han obligado a entrar a un sistema de formación educativa adoctrinante con la consigna de que eso nos iba a facilitar el futuro. No se nos dio elección, se nos obligó. En consecuencia, lo último que nos importa es el para qué hacemos ese algo. Hemos adoptado un mecanismo de supervivencia que es, me callo la boca, no discuto y hago lo que me piden. Y así hemos cultivado el presente actual, donde no importa quién eres, no interesa lo que se supone que tú sientas o tus sueños, sino que obedezcas. Miren, hay un concepto que a mí me gusta mucho, y con esto ya estaría cerrando lo que es la enseñanza de esta charla, que la felicidad no es productiva. Ese es un concepto que me parece excelente, muy realista inclusive. La felicidad no es productiva. ¿Por qué? Porque la felicidad habita en una realidad donde el bienestar de nosotros mismos como seres es lo que más importa. Es por eso que esta sociedad donde el bienestar del ser es lo último que importa, no te va a brindar la felicidad porque no está dentro de sus capacidades. El dinero no te va a dar la felicidad. El dinero te va a dar la capacidad de comprar cosas, de intercambiar, de acumular, por supuesto, sí, de lo que sea, menos de la felicidad. Y cuando uno practica o se intenciona ser feliz, la felicidad no es compatible con este sistema. Cualquiera que se preocupa por sí mismo, que se permite su tiempo, que se dedica a sí mismo, lo cual lleva tiempo, el sistema nos mira y nos dice, vaya basura, lamentablemente, porque no estamos produciendo nada. Bien, la felicidad es improductiva y es maravillosa. Así que la práctica de los valores del ser es lo que de verdad le brinda valor a lo que hacemos, porque no lo hacemos por carencia, no lo hacemos por una obligación. A mí, nadie me está obligando a hacer lo que a mí me gusta. Lo hago porque me produce felicidad real. Estoy generando dinero, por supuesto. Pero para mí compartir esto con ustedes es un evento maravilloso. No produce una gratificación egoica, pero sí me permite comprender hasta dónde un ser empoderado y en caminos de encontrarse a sí mismo tiene una capacidad de impacto muy grande en los demás. Así que eso me parece muy valioso. De hecho, lo es. Ni siquiera lo parece. Es. Y como verán, hasta nuestro lenguaje está condicionado para darle valor a lo aparente y desconocer lo que vale de verdad. ¿Vieron cuando alguien nos da las gracias? El mecanismo egoico de la mente inmediata es decir de nada, como diciendo, no, 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 que este evento no ocurra, que no me muestren lo que de verdad valgo. No, de nada, a ti. Cuando de verdad es un reconocimiento real de lo que somos, pero como no estamos acostumbrados, nos es incómodo. A través del chat, que me hicieran algunas preguntas, alguna duda que les haya quedado o alguna aclaración que les gustaría al respecto del tema de hoy, de los valores aparentes y de los valores del ser. Básicamente los valores del ser son muy... está esa frase que dice lo, ay, se me fue la palabra, lo fundamental es invisible a los ojos y es literal.
La humildad es invisible, la voluntad es invisible, este, la amorosidad inclusive es invisible. Por ejemplo, si tú eres muy amoroso y brindas amorosidad a los demás, hay personas que no han practicado la amorosidad, no saben cómo recibirla y en consecuencia no la toman. Aunque tú se las estés dando, le brindes amor a alguien y ese alguien no lo pilla, pues no lo pilla, no comprende lo que está pasando. Hasta me ha pasado ser regañado porque la otra persona no podía comprender la forma afectiva en la cual yo de verdad me estaba entregando mucha amorosidad. Y solo por no verla, creía que no estaba ocurriendo. Bien. Primera pregunta. Dice Ángela Martín. ¿Existen políticos que viven en los valores del ser? Absolutamente ninguno. Y voy a ser muy contundente con esto. La sociedad nos brinda unas fórmulas del éxito, vamos a llamarle así, donde se supone que si sos famoso, que tenés muchos recursos y sos muy reconocido, se supone que vas a ser feliz. Lamentablemente, lo que no pauta, por obvias razones, es que no importa por qué medio tú llegues a ser famoso, reconocido y tener muchos recursos. Eso es lo último que importa. Lo que importa es que cumplas la consigna. Entonces, los individuos que están en un estado de el ego tiene el control de su realidad, pues les es muy fácil, de hecho, la forma más efectiva de cumplir esta consigna del éxito en la sociedad es haciéndole el mal al prójimo. Si tienes una excelente capacidad de hacerle daño al prójimo, tendrás éxito. Es una fórmula que todo el mundo lo ha comprobado. Si tú robas, obtienes más ganancias de forma más inmediata que si trabajas por ti mismo haciendo una labor, generando un esfuerzo de forma coherente, de forma, no quiero usar la palabra legal, pero me usaría la palabra justa. De una forma justa y honrada, no vas a tener éxito en esta sociedad, no vas a cumplir esa fórmula del éxito. Es más fácil que le hagas daño al prójimo. No importa lo que sea, lo que se te ocurra, usa tu supuesta inteligencia para dañar al prójimo y tendrás éxito en esta sociedad. Entonces, ¿qué es un político? Y aquí me voy a arriesgar un poquito, porque les recuerdo que estas charlas se suben a nuestro canal de YouTube y la censura hoy en día está bastante implementada, pero básicamente un político es alguien que se dio cuenta que hay una forma de salir de la base de la pirámide y subir un escalón. Ese siguiente escalón solo se les permite acceder a aquellos que cumplen ciertas consignas, que se vuelvan un instrumento de engañar al prójimo. Entonces los políticos se vuelven excelentes maestros en engañar al prójimo porque es la manera de negociar su escalada en la pirámide social. Bien, por supuesto que he conocido personalmente a personas que se dedican a la política de corazón. Obviamente no triunfan, ¿por qué? Porque lo hacen de corazón, lo hacen pensando en el bien del prójimo. En cambio, aquellos que son pillos, que engañan, que aparentan, esos salen en todos los noticieros, esos salen en todas las páginas de YouTube, en todos los medios de comunicación. Pero en cambio, el honesto, el que de verdad va con la verdad, el que de verdad quiere resolver las cosas, a ese se le anula el camino, se le ponen límites. En cambio, al otro, no, al contrario, se les facilitan las cosas. Hasta se vuelven famosos por gritar la supuesta verdad. ¿Bien? Bueno, me permití explayarme un poquito en ese tema porque es un tema actual. Estamos en un evento histórico en el cual
es necesario exponer esto. Ya, a ver, estamos en una etapa evolutiva de la humanidad en la cual ya no podemos caer en el engaño de creer que una fórmula política va a solucionar nuestros supuestos problemas y necesidades, cuando a estas alturas ya sabemos que es un asunto interior. Lo resuelvo en mí y se resuelve afuera. Bueno, dice Fernando, la realidad que vivimos como especie en este mundo se debe a la inhumanidad con lo que nos hemos vinculado con la naturaleza. Los valores del ser sería entonces lo que nos haría humanos realmente. Bien, entiendo. Ah, lo que se busca con con el sistema aplicado en este planeta, en esta línea de tiempo, lo que se busca es fragmentarnos. No que seamos un individuo es alguien indivisible, pero nos han vuelto algo que supuestamente está confundido, que no sabe lo que quiere, que no sabe lo que hace, y que nos han bombardeado con ideologías y nos han adoctrinado. Todo ese bombardeo psicológico para que nos sentamos fragmentados. ¿Y qué ocurre cuando nos sentimos fragmentados? No es que estamos fragmentados, nos da la sensación de estar fragmentados. Somos más... nos olvidamos de nuestro poder. Nos olvidamos que somos creadores compulsivos de realidades. Ese es nuestro verdadero poder. Entonces, quiero aclarar una cosa. No existe, esto es un aspecto muy filosófico, no existe la naturaleza humana, literalmente. Existe la naturaleza que rodea al humano, porque físicamente somos producto de una serie de combinaciones causales. Luego en otra charla voy a explicar excelentemente qué significa esto. Pero en efecto, lo que tratan de hacernos es confundirnos, y vaya que han tenido éxito, en inculcarnos cultura y valores que no son propias del humano, son propias de otras culturas y prácticas de otras culturas que han funcionado para que ese tipo de civilizaciones y culturas se mantengan enajenadas en procesos involutivos y hasta parasitarios. Es por eso que nos mantienen a nosotros en un estado de inferioridad, supuesta inferioridad y supuesta fragmentación, para que seamos más fáciles de ordeñar. Entonces, estamos aquí justamente para recordarnos quiénes somos, por eso el camino interior, el autoconocimiento y el autoempoderamiento. Y hay una enseñanza muy, muy excelente que comparto, que es que no hay nada que hacer, y si queremos hacer algo, que sea desaprender. Desaprender nuestra forma de pensar, desaprender nuestra forma de observar la vida, desaprender de nuestras creencias. Si queremos un camino directo a encontrarnos con nosotros mismos, es ese. No hay que aprender algo externo para ver si me encuentro en... No, 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 no funciona así. Dice Susana, los valores del ser son universales. Como el espíritu está por sobre todas las cosas que podamos imaginar y que aún ni siquiera tenemos la capacidad de imaginar, en efecto, los valores del espíritu, que en efecto son los valores del ser, sí son universales. Es por eso que hay muchos seres espirituales que quizás están en otro estadio evolutivo un poco más adelantado que el nuestro, pero sin embargo somos capaces de comunicarnos con ellos, contactarnos con ellos y recibir ciertas enseñanzas de ellos porque compartimos los mismos valores internos, los mismos valores del ser: la humildad, la comprensión, la voluntad, la honradez, la sencillez. Es por eso que muchos de los grandes maestros se muestran de esa manera, humildes, porque es parte de la condición de ser espiritual. Somos espirituales e inmediatamente somos humildes, somos comprensivos, somos pacíficos.
Así que sí, los valores del ser, en efecto, son universales. Es más, trascienden la universalidad, es decir, trascienden las dimensiones de este plano y continúan. De hecho, por eso se llaman valores reales, porque no hay manera de quitarles el valor real que tienen. Que nos quieran y nos metan una ideología de que eso no es así, pues bueno, eso ya es una ficción. Entonces, es una ficción que nosotros no somos poderosos, que nosotros no somos capaces, que nosotros no sabemos. Otra pregunta. Dice, ¿un humano es igual que un ser humano? Bien. Obviamente hay una diferencia. Un humano es aquel que eh, está desconectado de su ser, justamente. Un humano es un robot biológico que cumple funciones básicas dictadas por la naturaleza biológica de este plano y no puede salir de esa rueda, no puede trascenderla, no puede hacerse de mejor ser. Entonces, he de aclarar aquí un poco que la mayoría de quienes estamos presentes y quienes vayan a escuchar esta conversación en su momento, estén en un estado humano, no de ser humano, de humano. Y hay un proceso de transición, un proceso de encontrarse consigo mismo, un proceso de integración, justamente, que te lleva a la calidad de ser humano, con mayúsculas. El ser humano es justamente eso, ser antes que humano. Y el ser es espíritu. Entonces, básicamente, podríamos imaginarlo así, es un individuo con forma humana que está plenamente conectado con su espíritu. Ese sí es un ser humano. El humano común, el humano humano, es aquel que no se ha encontrado consigo mismo, no entiende de qué va todo esto, se siente víctima y es ego puro. La- Personalmente, la mayoría de aquí entramos en esa casilla, lamentablemente. Aún estamos lidiando con nuestro ego y nuestra humanidad nos lleva puestos. Muy bien. Si ya no hay más preguntas, les agradezco a todos por una vez más, por habernos encontrado aquí. Les agradezco su tiempo. Y para mí, repito, y voy a repetir siempre, que es un placer compartir esto con ustedes. Y aclararles que aprovechen, por favor, esta ventana de oportunidad que tienen en la cual pueden hacer sus preguntas, ya que eso determina o demuestra, mejor dicho, que ustedes están involucrados con ustedes mismos, porque la pregunta rompe eh, limitaciones, ¿sí? Rompe con nuestras carencias, con nuestras creencias. Entonces, y lo mejor de todo es que tienen respuesta. Entonces, esa respuesta termina cerrando el círculo y entonces hay equilibrio. Así que aprovechen esta oportunidad para generar un instante de equilibrio real. Bueno, muchas gracias a todos y hasta luego.